Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. El Ingeniero Revela comienza ya. Miren, señores, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de bolsa de valores. Vamos a hablar del dólar. Vamos a hablar de que hay muchas personas en los medios de comunicación que están desinformando al país y diciendo que el dólar se está apreciando, que es todo lo contrario. Y le trajimos algunos videos para que usted pueda interpretar mejor y ver la información correcta y no dejarse llevar por personas que le gustan, por una razón o por otra, desinformar. Nosotros no queremos con esto tratar de hacer leña del árbol caído. Ese no es el punto. Es que le hemos dicho que cuando usted no conoce la información, usted es un ignorante. Ahora, cuando usted la conoce y la calla y la trata de ocultar, entonces usted es un criminal. Entonces, por eso le trajimos la información correcta y tenemos un programa muy fuerte sobre todo el movimiento del dólar, del euro, del oro, y vamos a ver realmente qué es lo que está pasando, que el dólar está subiendo en la República Dominicana. Y le hemos dicho, como siempre, que antes de usted hablar de economía, primero consulte la Bolsa de Valores, consulte a Wall Street, que es quien determina hacia dónde va la economía global y por descalificación nuestra economía. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la bolsa es tan dinámica y tan maravillosa que nos permite ver con anticipación los cambios en la economía global y en nuestra economía, por supuesto. Por eso siempre nos gusta analizar el mercado y ver cuál es el comportamiento del Dow Jones 30. También se puede hacer con el Standard & Poor's 500, porque los dos tienen un peso específico en Wall Street. Cuando la bolsa se cae, realmente se cae el Dow Jones 30, que es el de mayor peso específico, la parte industrial. Entonces, todo lo que debemos de hacer en la economía, debemos y tenemos que ver la bolsa. La Reserva Federal observa muy de cerca los mercados de futuros y tiene profesionales en bolsa de valores observando los futuros para él trazar su política monetaria. Entonces, si esa es la Reserva Federal que ve el mercado para trazar su política monetaria, el hombre más poderoso del mundo, porque es quien traza la línea de cuál será la economía global. Recuérdense que la bolsa de valores, solamente Estados Unidos es el 50% de la riqueza mundial. 62 trillones de dólares, de 127 trillones. 5 veces China, que es 11 trillones de dólares. Entonces, nosotros siempre le hemos dicho, y vamos a ser reiterativos, que hay que ver el mercado antes de usted emitir un juicio apropiado sobre la economía. No importa sobre lo que pase. Usted tiene que ver el mercado porque la economía es globalizada. Y quien la globaliza, eso no es un nombre en teoría. Quien globaliza la economía es el mercado, que usted tiene acceso ahora, por eso existen los tratados de libre comercio. Entonces todos tenemos acceso al mercado. La única diferencia es que un grupito mínimo son los educados en el mercado. Nuestros pueblos, desafortunadamente, incluyendo profesionales con maestría, posgrado y doctorado, que todavía ellos entienden que la bolsa de valores y que Wall Street es un juego de azar, es un casino. Y eso da vergüenza, que usted piense que el mundo se controle desde un casino. Pero vamos a ver, señor director, el Dow Jones 30, la gráfica número 1, para que veamos una foto, lo vamos a ver con el triple screen, con diferentes indicadores. Mira, ahí lo vemos con el triple screen monthly. Esa es la gráfica mensual. Cada candle de eso es un mes. O sea que cada candle rojo o verde representa 30 días de transacción para ver la tendencia a largo plazo. Fíjese que se está expandiendo. Acérquela, señor director, para que veamos un poquitico más ese análisis y podamos ver. Fíjese que supuestamente se está expandiendo más la bolsa. Y cuando se expande más la bolsa, ahí lo vemos, tenemos una línea de 200 días moving average, que es la roja, una de 20, que es la amarillenta, y una de 9, que es la blanca.
Pero fíjense que 30 días de transacción, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 meses verde, pero los últimos 2, 3, vemos que no puede sobrepasar un punto. Eso significa que el mercado ha peleado en esa posición. Suba un chin más, señor director, para que veamos el indicador de la parte de abajo, no de la, bájala, para que veamos. Mírense ese indicador es el ADX. Ese es un indicador de tendencia. Comienza a producir una divergencia entre el Dow Jones 30 a largo plazo y el indicador. Históricamente, o sea, el Dow Jones está subiendo y el indicador está bajando. Históricamente, eso es lo que me dice a mí, que más temprano que tarde, el indicador va a ganar. O sea, la bolsa tiene que caer, sí o sí. El indicador me lo dice con anticipación. Ahí los vemos en la pantalla de abajo. Ese es para la tendencia a largo plazo. Pero también nosotros tenemos esa misma gráfica, pero con otro indicador de tendencia. Ahí lo vemos con el Bollinger Band. Fíjense que está en la banda superior roja. Eso significa que más temprano que tarde, él va a tener que comenzar a corregir y venir a la banda inferior. Entonces, si viene a la banda inferior, nos puede dar una entrada, o si rompe hacia abajo, nos va a dar una salida. Puede también tocar la línea amarilla del centro. Esa es la tendencia a largo plazo. Está subiendo la tendencia, pero mire el indicador de abajo, que también es un indicador de tendencia, que es el MACD histogram. Fíjense que mientras está subiendo, tiene unos puntitos chiquiticos que casi no se ven. Fíjense que subió la parte extrema, el segundo punto, muchas barras azules encima y de repente pocos puntitos azules. Eso significa que está subiendo sin convicción. El MACD histogram nos dice a nosotros que la bolsa va a colapsar sí o sí. Y si colapsa la bolsa, colapsa la economía global y con ella nuestra economía. Recuérdense que estas informaciones se filtran 6, 9 meses con anticipación. Le estamos dando una información que posiblemente pueda ocurrir entre los próximos 6 a 9 meses. O sea que tenemos tiempo para prepararnos. Esa es la tendencia a largo plazo. Ahora, vamos a ver, señor director, la tendencia a corto plazo. Ahí la tenemos. Entonces, fíjese que ahí la tenemos con la gráfica weekly. Y ese indicador de la tendencia a mediano plazo, con la gráfica weekly, también el indicador de abajo se fue. El ADX, esa línea blanca, cruza por encima de la línea amarilla. Aunque la bolsa esté subiendo, es una línea de peligro, de un grave peligro. La parte industrial va a comenzar a colapsar. Las industrias comenzarán a perder dinero en la bolsa de valores. Por lo tanto, los industriales comenzarán a despedir empleados masivos. ¿Quién me lo está diciendo? Ese indicador de abajo, ADX, que mide la tendencia y la fortaleza de esa tendencia hacia el alza. Y entonces, si nosotros conocemos con diferentes indicadores las variables de lo que va a ocurrir, podemos anticipar lo que va a pasar en el mundo. Y podemos anticipar lo que va a pasar con la economía nuestra. Entonces llegó el momento de usted ahorrar, se lo estamos advirtiendo 6, 9 meses. Puede ser antes, pero más o menos eso es lo que nos dice el indicador. ¿Cuándo va a colapsar? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora él no está dando señales. Y tenemos que prepararnos para lo peor, porque los profesionales en bolsa ya lo saben. Y comienzan a prepararse para lo peor. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director. Ahí las vemos, la misma gráfica, pero con el Bollinger Band, en la banda extrema. Pero fíjese que también el indicador de abajo, el MACD histogram, cada barra siempre que pasa, que cierra, está por debajo de la otra. O sea que existe también una divergencia entre la bolsa y el indicador. Históricamente el indicador gana. Entonces, cuando eso ocurre, hay problemas en el mundo, hay problemas en la bolsa y entonces ya sabemos lo que va a pasar. La recesión global es inminente. Es más, hay países ya que están en recesión.
Es cierto que nuestra economía se puede expandir un poquitico más, pero eso es temporal, 6, 9 meses. Que no crea el gobierno que la economía va a seguir expandiéndose brutalmente como estaba. Eso no va a pasar, porque no tenemos los fundamentos en la economía que pueda sostener la economía global. Ahora, la élite mundial le está inyectando mucha liquidez al mercado y por eso la bolsa está subiendo. Pero todos los días más hay más riesgo, más incertidumbre y más peligroso para las empresas, más peligroso para los industriales y más peligroso para los gobiernos, que van a dejar de percibir dinero en el pago de impuestos. Eso no lo dice Fernando García, el mercado me lo está diciendo. Nosotros estamos aquí pasándole revista a la bolsa, leyendo esa radiografía para que usted pueda entender qué es lo que va a pasar con la economía global y por descalificación con nuestra economía. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos, miren, ahí los vemos en el gráfica daily, a más corto plazo, también, o sea, un candado rojo, pero recuerde que la tendencia a largo plazo es la que predomina. Y la siguiente, señor director, para que continuemos en esa misma dirección, para que veamos otra variable más también que está tocando su punto crítico. O sea que el Dow Jones 30 nos está gritando a nosotros que está a un punto máximo histórico, pero con variables que nos dice a nosotros que debe colapsar. Colóqueme la siguiente, señor director, para que veamos esa tendencia también. Ahí las vemos en el tiempo a corto plazo también en la gráfica, en la banda superior. Y cuando vemos el indicador de abajo, nos vemos la divergencia. Todos los días esos punticos azules se pierden en la línea de equilibrio. Sin embargo, tiene una protuberancia, unos milímetros adelante, lo que nos dice a nosotros que mientras la bolsa está subiendo, los indicadores están bajando. Eso es letal, es una caída inminente de la bolsa, sí o sí. Esto nunca ha fallado. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que ya comienza a subir la tasa de desempleos en Estados Unidos. Comenzaron los despidos masivos, pero no solamente en Estados Unidos, alrededor del mundo. Entonces, si observamos eso, entonces vamos a tener una economía en recesión con un menor crecimiento y con una mayor tasa de inflación. Entonces, eso se traduce en una depresión económica, si continuamos en esa dirección. Ahora bien, tenemos 3 frentes abiertos, y los frentes que tenemos abiertos es Rusia, Ucrania, Israel, Hamas, y Estados Unidos, Venezuela. La élite mundial tiene que sostener la bolsa, porque no conviene que la bolsa caiga ahora. Si se cae la bolsa ahora y se cae Estados Unidos y se cae la economía, eso le cuesta al Partido Republicano, le va a costar definitivamente las elecciones de medio término. O sea, esto es sí o sí. Entonces la élite mundial tiene que sostener la bolsa. Y cuando digo la élite mundial, me refiero a todos los países poderosos, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón, a China. Y todos los que tienen mercado de valores fuertes tienen que sostener su bolsa ahora, para poder sostener la economía y que no haya problemas sociales en sus países. Porque ya comienzan los despidos masivos y comienza a aumentar la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y eso es grave y es crítico. Un aumento en la tasa de desempleo significa que habrá menos dinero disponible para usted invertirlo. Esa es la número 8, señor director, para que podamos ver qué es lo que está pasando con esto realmente y los riesgos que estamos observando. Ahí los vemos. En agosto subió la tasa de desempleo a 4.3%. O sea, esto no es nada fácil. Lo que viene es demoledor y es brutal. Mientras más sube la tasa de desempleo, mientras más incertidumbre en la bolsa, entonces los inversores demandan una mayor tasa de rendimiento para los bonos del tesoro a nivel mundial. Y eso hace que suba, que le ponga mucha presión al dólar nuestro, junto combinado con la especulación. Entonces, cuando usted va a la bolsa y usted le exige al mercado que le paguen una mayor tasa de interés, significa que nuestros gobiernos, cuando van a Wall Street, se van a topar con el problema de que los inversores quieren una mayor tasa por el dinero que le vamos a prestar al pueblo dominicano.
Si República Dominicana fuera a buscar 2.000 millones de dólares prestados, ahora mismo va a tener que colocarlo a una mayor tasa de interés. Pero es un mayor riesgo, evidentemente. Nosotros vemos los comunicadores, que si este es un país que está hipotecado, pero no hay uno solo, no lo hemos escuchado en años, que diga que este es el país donde más ladrones hay funcionarios. Porque hay en este gobierno muchísimos ladrones, que hay que meterlos presos. Pero no hace mucho salió un cuñado del expresidente que él solito va a devolver 3.000 millones. Él solito, y es el 30% de lo que él tiene. O sea, yo me llevo 10.000 millones, 15.000 millones y devuelvo el 30%. Ah, pero sí es bueno, y no cojo cárcel. Esto hay que cambiarlo, pero el hermano también. Entonces, cuando pasamos revista a eso, para que el pueblo sepa por qué es que este gobierno se ha endeudado mucho, este y todos los que vengan, vamos a suponer que son 15.000 millones de ese cuñadito nada más. 15.000 millones de pesos, 15.000 millones, para que tengamos una idea, por 10%, es 1.500.000, 1.500.000, no, perdón, 1.500 millones en el pago de intereses anuales. Entonces, 15.000 millones en 10 años, se van a tener que pagar los mismos 15.000 millones de pesos en 10 años. De intereses nada más. Más los 15.000 millones que buscamos prestados. Son 30.000 que hay que buscar en 10 años. Pero se llevó 15, asumiendo nosotros que devolvió el 30. Él y otros más. Entonces no podemos seguir en esa dirección. El dinero, las deudas, no son el problema. El problema es qué se hace con el dinero del presupuesto nacional dominicano, que se va a los bolsillos de los funcionarios ladrones. Y eso no puede pasar. Y entonces el Ministerio Público, yo entiendo la oportunidad de devolver, pero vamos a ponerle que devuelva los 3.000 o los 4.000 y vamos a ponerle 30 años de cárcel preso, para que los otros funcionarios no vuelvan a robar, dejen de estar robándose el dinero del pueblo. Porque yo no quiero seguir pagando mis impuestos para que un ladrón se los robe y se los lleve a su bolsillo y después se lleve todo el dinero del mundo y me diga a mí que el Ministerio Público le va a hacer un acuerdo con él y que va a depositar el 30, va a devolver el 30 y va a quedar limpio. No, hay que quitarle el último centavo hasta la tercera generación mínimo. Esa es la grandeza de los países desarrollados. Entonces, porque si no va a pasar esto, porque tenemos que salir a buscar dinero prestado ahora, 15.000 millones a un 10%, porque ese dinero se fue del presupuesto nacional. Este es el único programa que habla de eso, del robo de los funcionarios, que ese es el talón de Aquiles. Eso es lo que el gobierno tiene que corregir. Ahí sí yo le he hecho la culpa al gobierno de Luis Abinader, que él tiene que corregir esa falta. Ahora, se inició en este gobierno la persecución a los ladrones. Sí es cierto, pero tenemos que ser más drásticos con ello. Hay que darle cárcel. Usted se robó 5.000 millones, 10.000 millones, cojan 100 años de cárcel y todo confiscado. Mínimo. Y ahí tenemos dos joyitas, entre el cuñado y el hermano del expresidente. No se sabe cuánto se llevaron, pero ese dinero se fue del presupuesto que pagamos los dominicanos, de nuestros impuestos. Vamos a decirlo así, claro, para que el pueblo sepa qué es lo que está pasando con el dinero nuestro. Colóqueme, señor director, a 9, para que veamos los bonos del Tesoro de lo que está pasando. Fíjense, son 5.59 el bono de Inglaterra. Entonces, si es así, entonces tenemos problemas, porque los gobiernos nuestros, si mi tasa de interés en pesos son 5.75, entonces yo voy a salir a buscar dólares, a buscar libras esterlinas. Así de simple. Porque eso es lo que está pasando en el mercado. Y colóqueme la número 10, señorito, para que veamos los bonos del Tesoro de Japón también, experimentando el mismo problema, explotando en su punto más alto jamás. Perillía de los Japanese Treasury. Eso es una locura lo que está pasando en la bolsa. Cada día más los inversores están demandando, reclamando una mayor tasa de interés. Y el de los Estados Unidos, señor director, que es la número 11, para que veamos qué está pasando. Porque mire, los bonos a 2 años, 3.48, a 5, 3.56, a 10 años, 4.08, y a 30,
4.79. Pero aquí la tasa de política monetaria, el valor del dólar es 5.75. Pero tenemos que agregarle un 3.50 de inflación y un 6.2% de depreciación estándar anual, que es la depreciación estándar del peso con relación al dólar. Esa es la banda, 6% mínimo, 6.8, 7% mínimo todos los años. El peso se va a depreciar en esa dirección. Tenemos que sumárselo. Entonces, cuando eso está ocurriendo, con mucha incertidumbre, con un dólar que se deprecia en los mercados, entonces, si lo que me costaba $10, ahora me va a costar 30 dólares, porque hay una depreciación del dólar en los mercados, 3 veces más mínimo. Cuando usted vaya al supermercado, no se sorprenda que todo está más caro y es producto de esa depreciación del valor de la moneda. No como dicen muchos, no sé si son economistas o comunicadores, que el dólar se está apreciando. Falso de toda falsedad. Entonces, tenemos que estar claros en eso. Y nosotros queremos, para que el pueblo entienda a qué nos referimos. Nosotros vimos una entrevista, creo que el señor se llama Israel Abreu, ahí la tenemos. Dele audio, señor director. Histórica en los últimos 50 años, ahora, actualmente, a nivel mundial. No. Mira, Vamos a ver. Mira, yo me voy a referir a República Dominicana. Desde el punto de vista de la historia de República Dominicana, la baja más pronunciada que se ha tenido fue en la transición de Hipólito Mejía a Leonel Fernández. No, yo hablo del dólar a nivel mundial. No, estamos claros. Lo que pasa es que tengo que circunscribirme a República Dominicana. Porque nosotros, el tema de la importancia en nuestra economía es por el peso que tiene. Nosotros lo que recibimos es dólares, tanto por remesa, por inversión extranjera directa, pudo haber sido euro. No obstante, la economía norteamericana en este momento, y de manera específica los bonos del Tesoro, están pagando 4.75%. ¿Qué implica eso? Que cuando tú vas a tomar la decisión de invertir en un país o en otro, esa es la referencia que tú tienes. En República Dominicana se está pagando en el mejor de los casos, un 6, un 7% en dólares, ¿verdad? Y a eso hay que sumarle el riesgo país, la inflación, todo eso. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que los inversionistas, los tenedores de divisa, de dólares, de riqueza para invertir, dicen, no, espérate, yo voy a coger para República Dominicana, un país tercermundista, a llevar mi patrimonio. No. O tú me ofreces un buen pedazo del pastel o me quedo mi cuarto aquí en Estados Unidos sin estrés. Entonces, el dólar está viviendo todo lo contrario, una relativa apreciación. ¿Y por qué? El dólar está viviendo una relativa apreciación y porque eso es falso de toda falsedad. O sea, que muchas veces le hemos dicho y vamos a ser reiterativos. Antes de usted emitir un comentario económico sobre divisas, sobre la economía, sobre commodities, sobre el mercado del futuro, sobre acciones, consulte la bolsa primero. Porque alguien puede ver la información. Y nosotros estamos viendo esa información. Y esa es una desinformación. Él dice que el dólar está una ligera apreciación. Falso de toda falsedad. El dólar no se está apreciando, mentira. Se está depreciando. Y eso lo vamos a probar ahora. Yo quiero mostrarle a ustedes con qué moneda que se negocia el dólar. Dice, yo me quiero circunscribir al dólar en la República Dominicana. No, señor. El dólar en la República Dominicana no tiene nada que ver con el dólar que se mueve, con las monedas que mueven el dólar y que determinan el movimiento del dólar a nivel mundial. Él le preguntó, ¿es cierto que el dólar se está depreciando en el mundo? No, que yo creo que la República Dominicana, no señor, el dólar, el peso dominicano no tiene nada que ver con eso. Ahora, colóqueme, señor director, la número 14, para que veamos con cuáles monedas se negocia el dólar, que son las que determinan el movimiento del dólar a nivel mundial. Miren, el US Dollar Index Components tiene 6 monedas de 17 países. 12 son de Europa. Y su peso viene dado en porcentaje de inflación, importaciones y exportaciones. Nosotros siempre el dólar va a seguir subiendo y va a haber una depreciación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que importamos más de lo que exportamos. Y tenemos muchos funcionarios
que se ha llevado el dinero para su casa y nos tenemos que endeudar. Y eso aumenta el riesgo país, más otras condiciones más, y hace que el dólar explote en la República Dominicana. Ahora, el euro tiene un peso de 57.6%. El yen, 13.6%. La libra esterlina, 11.9%. El dólar canadiense, 9.1%. La krona sueca, 4.2%. Y el franco suizo, 3.6%. Esas son las monedas que determinan hacia dónde se mueve el dólar, sí o sí, no la República Dominicana, porque el peso no tiene ninguna incidencia en el movimiento del dólar. ¿O ahí está el peso dominicano? No, no está el peso. Entonces, un profesional en bolsa, un inglés, un japonés, un europeo, un alemán, nunca va a ver el peso dominicano para determinar el movimiento del dólar, hacia dónde se va a mover el dólar. El dólar es un producto que se compra y se vende como otra cosa cualquiera. Lo importante es que los pueblos tienen que entender que el dólar se negocia en la bolsa y que es normal que suba y que baje. Eso sí es importante, la educación bursátil. Ahora, cuando alguien desinforma y dice que el dólar se está apreciando, que está desinformando, nosotros tenemos que salir aquí, en este programa, porque es el único programa en bolsa que hay. Y nosotros no hacemos un comentario económico sin antes ver el mercado, sin antes ver qué nos dice Wall Street, sin antes ver qué nos dice la bolsa. Tiene que ser así y debe ser así. Colóqueme, señorito, el número 15, para que veamos el colapso del dólar, para que él vea, y le vamos a mostrar muchos colapsos del dólar. Esa es la 15, señor director. Y entonces, en 97.78 está colapsando el dólar, y los vemos. Pero seguimos tomando más muestras. Y colóqueme la número 16, señor director, para que veamos ese colapso brutal del dólar. No es cierto que el dólar se está apreciando. Fíjese, del 110% de su índice está ahora mismo en 97.61. Eso es prácticamente un 10.5%. Y se baja por debajo del 95, habrá bajado un 16%. Entonces, no es cierto que el dólar se está apreciando. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando eso ocurre, que están desinformando a la población, entonces nosotros tenemos que decirle que no, señor, usted no puede desinformar, porque entonces crea una mala percepción y una mentira que se dice hoy y salen millones de dominicanos a repetirla mañana, la convierte en una verdad. Pero esa verdad nosotros la estamos destruyendo, esa mentira la estamos destruyendo ahora mismo. O sea, eso es falso, toda falsedad. El dólar no se está apreciando. Entonces, aquí hay mucha especulación. Y vamos a decir, ¿por qué sube el dólar? Que es normal que suba. Son medidas que el gobierno tiene que tomar. Y ya le dijimos al gobernador del Banco Central en su momento que él había bajado la tasa muy deprisa a la velocidad de la luz. Y si a mí me pagan más dinero en los bonos del Tesoro, o en las notas del Tesoro, o en bonos de Inglaterra, pues yo saco mi dinero y lo pongo allá y punto. Porque la expectativa inflacionaria producida por la cantidad de dinero que hay en el mercado, que es inflacionario por naturaleza, y él dice que no va a haber masa monetaria, que no se va a aumentar y que no va a haber nada de eso y que el dólar se está apreciando, falso. Y tenemos otro video que lo vamos a poner en el próximo corte. Entonces, no es cierto eso. Y ya vimos que eso que él dice, que el dólar se está apreciando, no, señor, el dólar, desde que el presidente Trump asumió el 20 de enero, solamente él como moneda se ha depreciado un 10.5%. 10%. O sea que si usted tenía $1 millón, para que usted tenga una idea, de enero para acá, para que usted sepa qué es lo que está pasando, y debemos de tener mucho cuidado con eso, $1 millón, bueno, vamos a decirle $2 millones por 10%, usted está perdiendo $200,000, que usted tiene menos de dinero de sus dólares. O sea que si usted compró dólares en enero y lo tiene en un colchón o lo tiene en una caja de zapatos o debajo de la cama, usted está perdiendo, si tiene 2 millones, perdió $200,000 ya de plano. Entonces es cierto, eso no es cierto. Hay que tener mucho cuidado de quién escuchamos las informaciones. Y vamos a ser tajantes con esto. Este es el único programa en bolsa que hay en el país, en toda Latinoamérica y el Caribe. Por eso es el programa más importante de la parte económica. Así como hay programas que dicen, evidentemente, donde todo comienza y todo termina, y lo mejor de lo mejor. Bueno, este es el único programa en bolsa. Por lo tanto, si usted escucha
a otro programa que no hable de bolsa, usted perdió su dinero. Eso le cuesta dinero a usted. Y ya le dijimos, si usted tiene $2 millones, que lo compró en enero, está perdiendo $200,000. 10% está usted perdiendo. Mínimo 10% en los mercados internacionales. Cuando usted vaya a comprar en el exterior, tiene $200,000 menos. ¿Por qué? Porque usted no conoce la información. En el próximo bloque le vamos a poner el otro corte de ese señor Israel Abreu, donde él se equivoca y vuelve, ratifica que no sabe de bolsa de valores y que está hablando de economía sin ver los mercados. Es lamentable, porque nosotros lo hemos dicho aquí, que antes de hablar de economía, vea los mercados, porque alguien puede ver la información. Nosotros la vimos y tenemos que salir al frente, no defender al gobierno, no, sino defender la verdad, de que lo que él dice es falso, de toda falsedad. No, el ingeniero revela el poder del conocimiento. Miren, también dijo el señor Israel Abreu que la presión con el presidente Donald Trump y todas las cosas que tiene que equilibrar su balanza comercial, Estados Unidos ha apreciado su moneda. El presidente Trump ha apreciado su moneda, por lo que no tiene que emitir dinero inorgánico para mantener el equilibrio. Las dos cosas son falsas. Eso es lo que llamaríamos un falso positivo. Entonces, es lamentable que en los medios de comunicación, ya sean plataformas, algunas veces por desconocimiento, yo entiendo que es por la misma ignorancia, porque la ignorancia es criminal, porque si usted se niega a aprender lo que desconoce, entonces usted obtuvo el grado más alto que obtendrá un ignorante, que sea un PhD. Por eso muchas veces debemos de ser humildes. Lo hemos dicho aquí, antes de hablar de economía, tenemos y debemos que ver la bolsa. Nosotros queremos escuchar ese video, señor director, el número 17, para que veamos qué más dijo el señor Israel Abreu en La Quinta Pata. Colóqueme ese video, señor. Porque a pesar de las diferencias que nosotros tenemos con Estados Unidos, las presiones que ha hecho Donald Trump al respecto de la economía norteamericana, la presión con las importaciones y todo eso, eso ha equilibrado en alguna medida la balanza de pago norteamericana. Eso es economía nacional de los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué resulta de eso? Que también Estados Unidos, a pesar de las diferencias que tiene con la Reserva Federal, con la Fed, tú sabes, haya apreciado su moneda en función a que no necesita emitir esa cantidad de inorgánico ni de papeles comerciales, bonos del Tesoro, para poder equilibrar la balanza de pago. Porque cuando tú tienes una balanza de pago deficitaria, en el caso de Estados Unidos, obviamente ellos tienen la maquinita de imprimir dólares, pero el presidente Trump ha apreciado su moneda. Falso. Y que Estados Unidos no necesita emitir dinero inorgánico a través de bonos y papeles comerciales, bla, bla, bla. Falso. Las dos cosas son falsas. Mentira, las dos. Entonces es penoso porque, ya les reitero, que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Colóqueme la número 18, señor director, para que veamos la primera falsa. Y es que Estados Unidos ha emitido $7 trillones más en dinero inorgánico. No es tan solo que no lo han colocado, no, que ya hace rato que están en el mercado. $7 trillones más. O sea, que la cantidad de la masa monetaria americana ha subido a $22.1 trillones. Pero no solamente es Estados Unidos, son todas las potencias han tenido que emitir dinero inorgánico para sostener su mercado, para sostener su bolsa, para sostener su economía. Porque no se sostiene la economía con los fundamentos que tenemos. Y para los gobiernos y la élite mundial, que no se le caiga la economía ahora, han tenido que emitir ese dinero para que ese dinero vaya al mercado accionario, y los profesionales salieron huyendo y volando a comprar acciones, y por eso está explotando el Dow Jones Index y el S&P 500. Colóqueme la número 19, señor director, para que veamos toda esa masa monetaria de las principales potencias económicas. Esa es la 19, señor director, los vemos. Estados Unidos con $22.1 trillones, rumbo a los 24 trillones, en su punto más alto jamás. China, también 350 trillones de yuan. Europa, lo mismo, 15.16 trillones de euros. Y Japón, 1.200 trillones de Japanese yen.
Entonces, eso no es cierto, es al revés, es todo lo contrario. Las grandes potencias han tenido que emitir dinero, colocarlo en los bonos para poder sostener su bolsa y con ello sostener la economía. Porque no se sostiene la economía sin liquidez. Y el mundo, estamos viviendo ahora un tiempo de incertidumbre, de mucha presión, que si no hay dinero en la bolsa no hay expansión económica. Colapsa la economía, entonces eso le trae un problema más grave a Estados Unidos y a cada uno de estos países. Entonces, por eso es falso, de toda falsedad. Ahí presentamos la prueba de la emisión del dinero inorgánico en dólares, en yen, en libras esterlinas, en euros, en libras esterlinas también y en yuan. Todas las potencias económicas emitiendo dinero inorgánico. Falso, de toda falsedad. Entonces, vamos a ver, señor director, la número 20, para que veamos el colapso del dólar, donde él dice que se ha apreciado el dólar. También es falso. Por eso que tenemos, ahí lo vemos, fíjense, el dólar de 114 que tuvo en su índice, y si cierra por debajo de esa línea, 95.836, habrá perdido un 16% de su valor el dólar. Ahí lo vemos, 16.46 si baja por debajo de 95. O sea que ya usted tiene 10% menos de su dinero en dólares. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos cuánto ha perdido el dólar desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia. Ahí lo tenemos. Quítele el logo de Bolsa de Valores, señor director, para que lo veamos ahí. ¿Desde cuándo es eso? Amplíelo ahora, que se pueda leer. Eso es, ahí lo tenemos. Dólar Index, enero 26 de 2025. Ahí lo tenemos. El presidente Trump asumió enero 20. El dólar index estaba en ese punto, estaba en 100% allá arriba, en 110, 112. ¿Y cuánto ha perdido de ahí hacia abajo? Colóqueme que se vea hacia abajo, señor director, que podamos ver cuánto ha perdido de cuando estaba del 26 de enero, el presidente asumió el 20 de enero, sígalo subiendo, ahí, que se vea ese porcentaje, no el otro lado, señor director, ahí, 10.15%. O sea que si usted tenía 10 millones de dólares en enero 26, el presidente asumió enero 20, 10 millones de dólares por 10.15%, igual. Usted ha perdido ya 1.015.000 dólares. Usted tiene menos. O sea, usted no tiene 10 millones, usted tiene 9 millones. Para que estemos claros en eso, O sea, es para que tengamos una idea de cómo una sola información puede cambiar el panorama. Entonces, no es cierto que el dólar se está apreciando en Estados Unidos. Eso es pura especulación aquí. Entonces, el dólar, ahí nos vamos, señor director, el número 22, ha perdido el 98% de su valor desde el 1971. Y vamos a seguir hablando del dólar la próxima semana. Puede bajar con nosotros, señor director, solo para que usted entienda que de quién ustedes van a escuchar las informaciones. Porque es muy peligroso que se diga una mentira y se repita esa mentira muchas veces. Porque una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Y ese señor, desafortunadamente, mintió, ya sea por ignorancia, por desconocimiento de la bolsa. Pero lo que él dice es totalmente falso, de toda falsedad. Miren, señores, llegamos al final. El ingeniero Revela regresa la próxima semana. Y recuerde que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita 3 cosas y 3 cosas nada más: conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela regresa la próxima semana. Bye bye.